Mantener la habitabilidad del recinto amurallado de Segovia, mantener y potenciar la recuperación de servicios que están a punto de perderse o que se han perdido ya. Son algunas de las reivindicaciones de los vecinos del centro de la ciudad, que además quieren ser considerados como un barrio más de Segovia, aunque sean un poco un barrio de todos y un barrio también del turismo. Hoy en Zoom Segovia, el recinto amurallado. El casco histórico Intramuros de Segovia tiene una población aproximada de 3.000 vecinos, con una media de edad superior a los 60 años y poca incorporación de familias jóvenes. La mayoría residentes del recinto amurallado que al independizarse han apostado por seguir viviendo en él. Llevan años pidiendo solución a problemas como la carencia de servicios, la suciedad, los ruidos, el tráfico, el aparcamiento o los impuestos excesivos, y denunciando la carencia de centro cívico o instalaciones deportivas. Creen que no les hacen caso porque hay un problema de raíz, que no son considerados un barrio más de la ciudad. Difícilmente cabría entender el que decisiones que se han tomado aquí en este barrio se hubieran tomado también en otros barrios sin haber consultado previamente a los vecinos. La celebración de todos los eventos que se celebran aquí por sistema, digamos, en el recinto histórico, pues nunca tampoco se nos ha consultado, nos hemos planteado como tal la posibilidad de que pudiéramos compartir o con otros lugares de autobuses, los cambios que ha habido. Hay cosas con las que realmente nos hemos encontrado sin que se nos haya dicho para nada. Bueno, hemos mantenido ese pequeño autobús para que se utilice y que sea nexo con otras líneas, y mantener y seguir apostando por el transporte público. Nosotros no decíamos solo eso, es más, decíamos que solo con eso no iba a funcionar, y así está, sigue sin funcionar o sigue con 4 viajeros mayor parte de las veces. No, decíamos era, primero, que empezara a la misma hora que empiezan los demás. Nos han quitado la parada de aquí de Correos. Justo en el sitio donde más población vecinal hay, la han quitado. La única parada que teníamos que reunía todas las condiciones: marquesina, sombra, asientos, amplitud, decisiones que se toman para eliminar determinados aparcamientos, por ejemplo, no digamos la transformación que se está haciendo de la ciudad cuando se reurbaniza cualquier calle. Desde la asociación, por ejemplo, hemos insistido muchísimo en que necesitábamos que se mantuvieran las aceras, que no se sustituyeran por volardos. Si hablamos del cierre de la plaza mayor a la circulación de los vecinos, el que no podamos acceder a la ciudad desde una zona o de otra. La Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado ha convocado una asamblea para el próximo día 26, en la que esperan que los residentes aporten sugerencias y peticiones. Todas partirán de esa exigencia básica, que se reconozca de hecho al recinto amurallado como un barrio. Que desde ese reconocimiento va a ser más fácil el que los demás barrios y las administraciones entiendan cuáles son nuestras reivindicaciones y por qué pedimos lo que pedimos. Porque pedimos sencillamente lo que otros barrios tienen y a nosotros no tenemos, incluso se nos niega. Lo que es al casco histórico y al barrio en sí, se ha considerado un barrio más de la ciudad. Así lo hemos tratado y lo hemos tenido en cuenta desde el Ayuntamiento de Segovia, y que siempre han hecho llegar sus reivindicaciones, sus propuestas y sugerencias, que en la medida de las posibilidades se han tenido en cuenta desde este Ayuntamiento. Somos conscientes de que hay que dar un paso más, un paso firme de cara a la revitalización del centro, del casco histórico, tomar una serie de medidas de la mano de los vecinos, y yo creo que eso siempre se ha hecho en el Ayuntamiento, ¿no? Conocer las necesidades y, en la medida de las posibilidades, poner en marcha esas peticiones que nos hacen. Son vecinos de la Segovia histórica, la que atrae cada año a cientos de miles de visitantes. Debemos considerar de forma prioritaria mantenerlo, ¿no?, de una forma adecuada, porque es lo más visitado por el turismo, y no debemos olvidar que Segovia vive en gran parte, ¿no?, del turismo
todos los negocios, la hostelería y todo lo que gira en torno al turismo es vital en nuestra ciudad, por lo tanto hay que mimarlo y hay que cuidarlo, y eso se da mucho en el centro. Pero no debemos olvidarnos de los vecinos que precisamente viven en este entorno, en el marco histórico y tan emblemático que tenemos en Segovia, todo el recinto amurallado, y que hay gente, hay vecinos, y tenemos que ser conscientes que hay que dotarlos de las comodidades, recursos que pueden tener el resto de ciudadanos de Segovia. Sí, es complicado, pero hay que conjugarlo. Sin duda creo que será también decisivo la aprobación del PAIS, va a permitir llevar a cabo una serie de actuaciones precisamente encaminadas a muchas de las propuestas que ellos mismos están trasladando al Ayuntamiento. Los vecinos son conscientes del privilegio que supone vivir en el corazón de la ciudad histórica, en el que disfrutan del patrimonio cada día, y asumen las limitaciones que supone en cuanto a la realización de obras en edificios, restricciones de tráfico, llegada masiva de turistas y la celebración de eventos multitudinarios. Cuando esas cosas las pasamos al extremo, a excesivo, es decir, no tenemos por qué soportar, no tendríamos por qué soportar unos horarios absolutamente irracionales de funcionamiento o de espectáculos con unos decibelios de sonido insoportables, por todo en las grandes concentraciones de la plaza, de conciertos, de verbenas, la enorme ciudad. Tenemos que plantearnos también, incluso desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista legal, si se puede seguir afectando tranquilamente sin que se tenga en cuenta que esa población a la que se la permite beber largamente y tendidamente va a necesitar en todas esas horas determinados servicios, y que esto se está convirtiendo muchas veces en esos servicios que no hay en cualquier esquina, en cualquier rincón, a la puerta de las casas. Los ruidos, hay determinados focos que todos conocemos en la zona de la plaza y calles aledañas, ¿no?, que están alrededor, donde hay mayor concentración, fundamentalmente los fines de semana, en ocasiones a partir de los jueves ya, dependiendo, ¿no?, de la época del año, a horas ya que la gente también tiene que descansar, y ese es el problema, ¿no?, compatibilizar el derecho al descanso de las personas, que eso es evidente y tiene que ser así, también con un ocio responsable. Y bueno, esa concentración, lógicamente, en la calle, pues produce esos ruidos que desde Policía Local se están ya tratando de paliar. Han llegado, bueno, pues esas quejas que en ocasiones se han convertido en denuncias, porque supone también el estar consumiendo alcohol en la vía pública. Si esta es la plaza del pueblo y tiene que sufrir, entre comillas, esa condición, es decir, el argumento debería valer al revés. Cuando esta plaza necesita algo, es lógico que sean todos los demás también los que contribuyan a ello. El exceso de ruido en determinadas zonas de ocio es una de las quejas constantes y recurrentes desde hace años. En los últimos meses se suman las quejas por las fiestas en los pisos de universitarios, ante las que piden una mayor diligencia de la policía local. Me preocupa que este año las quejas han empezado a llegar mucho antes que otros años, y que a estas fechas ya se han producido más de 100 quejas. En el fondo hay un problema menos sencillo que el hecho de que paren ese problema de ruido, de fiestas, y es que detectamos que es una forma de no integración en la ciudad también. Entonces, son muchos ya los universitarios que vienen, y dado que tienen la enseñanza en inglés, no saben español, y entonces les resulta difícil integrarse en otros ámbitos en los que el idioma predominante es el español. En la Asociación de Vecinos están convencidos de que si no cambian las cosas, el recinto amurallado de Segovia está abocado a convertirse en un parque temático. Entre los servicios básicos que demandan, el comercio de proximidad, un sector que también ha ido cambiando. Hasta hace unos años lo que encontramos era el comercio tradicional de toda la vida. Eran pequeños comercios que habían estado pasando de generación en generación, y ahora cada vez más, desde unos años hacia atrás, pues estamos viendo cómo se proliferan pues más bien lo que viene siendo son franquicias que vienen absorbiendo el comercio, ya no solo en Segovia, ¿no?, sino en toda España. Es el índice normal que está viendo. Segovia es una ciudad muy turística, y la calle Real, por ejemplo, es el eje principal del paso de turismo.
Eso se mezcla con los pocos habitantes que van quedando, yo creo que en los cascos históricos de las ciudades. Un vecino prácticamente encuentra cualquier cosa que le haga falta. Tenemos desde fruterías, tenemos carnicerías, supermercados, tiendas de telefonía, en fin, yo creo que tenemos un poco de todo lo que es en el recinto amurallado. Sí que es verdad que lo que nos falta es variedad. Pescaderías tenemos varias, en fin, hay un poco de todo, lo que pasa es que sí es verdad que falta más variedad. No se puede comprar en el barrio que se arbitren sistemas para favorecer el comercio de proximidad. La zona y la calle más visitada es la que está perdiendo más las características de patrimonio de la humanidad, porque cada vez se va diferenciando más de lo que era como en conjunto, como encaje dentro de la ciudad, y se está cada vez pareciendo más a cualquier otra calle de cualquier otro sitio, porque está siendo ocupada por las franquicias, y entonces esas franquicias las encontramos aquí, las encontramos en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad. Que haya comercio y que la gente al final venga a estas zonas para poder disfrutar de los paseos, de las compras y de todo, yo creo que es positivo. Lo que no es tan positivo a lo mejor en el tema de las franquicias es de la manera que se implantan, ¿no?, en las ciudades. Yo creo que son las propias franquicias las que hacen que se suba el alquiler de los locales. Al final vienen pagando cantidades que para un comercio normal no se podrían llegar a pagar. Nosotros somos conscientes de que hoy, por ejemplo, en la calle Real, que no tendría que ser necesariamente ahí, es impensable, con el alquiler que piden en la calle Real, un comercio de proximidad pueda mantenerse. Perfectamente un local de entre 20 y 30 metros cuadrados puede estar en torno a los 3.000 euros de alquiler. Yo creo que el tema de alquileres y el mayor número de impuestos que tenemos en esta ciudad hace que ciertos comercios no sean rentables en estos sitios. Que hay mucha gente que se lanza a abrir un negocio. Yo no sé si por falta de hacer una previsión de qué tipo de negocio va a montar, con los gastos que conlleva hoy en día montar un negocio, y eso hace que la rotación sea muy grande en algunos casos. Poder disfrutar de esta ciudad y en el casco histórico de esta ciudad, pues al final es una cosa muy bonita, y eso le sumas la mayor clientela, la disparidad que tenemos de clientela, que tenemos clientela de todos los países, ¿no?, de que viene gente de turismo a Segovia, con lo cual hace que los negocios sean muy dinámicos. Lo único que yo creo que se pide en el casco histórico, lo que se pide es que nos traten igual que prácticamente a todos los sitios. De hecho, en asociados nuestros, por ejemplo, con el tema de hostelería, por ejemplo, se quejan mucho de que en el casco histórico no tengan la opción, por ejemplo, de terraza de temporada, que en el resto de barrios sí que se permite que solo se coja de una manera o de otra. Aquí el problema que puedes tener, o sea, o que tenemos diferente al resto de barrios, es sobre todo con el tema de patrimonio. O sea, cada cosa que quieres hacer, cada rótulo que quieres poner tiene que pasar por la comisión de patrimonio para que te autoricen o no, depende de qué colores vas a utilizar en las fachadas, si la luz es directa o indirecta, en fin, hay una serie de requisitos que entorpece un poco más que en otros sitios. Una de las grandes preocupaciones de los vecinos es la progresiva salida de servicios del centro de la ciudad, dejando grandes edificios vacíos y en desuso. Tomamos como ejemplo el Policlínico, cerrado ya desde hace más de una década. El Policlínico se construyó en 1942 y fue durante 30 años el Hospital de Segovia. Al principio aquí recibían atención los beneficiarios del seguro libre, de contratos con algunas entidades como el Ayuntamiento, la Diputación o la Policía, el personal militar, pacientes privados y del seguro obligatorio, y después los beneficiarios de la Seguridad Social. Que tenía 26 camas de estancias medias geriátricas, había 10 de medicina interna, que además, según nos decía la gerencia en aquel momento, estaban dedicadas también a estancias medias geriátricas, porque es lo que hacía más falta. De hecho, eran 36 camas nada menos de estancias medias geriátricas que incluían los cuidados paliativos y alguna estancia más larga, simple sanitaria, de tipo sanitario. Y luego, como digo, había 24 camas, toda una planta de estancias medias psiquiátricas. Y luego había otras camas para cirugía menor, para posoperatorios de esta cirugía, había un centro de día geriátrico, había rehabilitación, había atención a la mujer, había urgencias. En 1999, antes de que las competencias sanitarias se traspasaran a la Junta, el Insalud contemplaba su rehabilitación en una intervención global en el complejo hospitalario, que al final se redujo al Hospital General. De hecho, se fue vaciando el Policlínico
porque decían que para reestructurarlo era mejor pasar los servicios allí, hacer la rehabilitación en vacío y luego ya pensar qué se hacía, ¿no? Quedó en el olvido y aunque esta plataforma lo lleva reivindicando mucho tiempo, pues lo cierto es que nosotros entendemos que tanto nuestros representantes sanitarios como los políticos pues han tenido otros intereses, coincidió con las autonomías, con el traspaso de las transferencias sanitarias y estuvieron más pendientes cada uno pues de ver sus puestos, de ver cómo quedaban, que de defender los derechos de los segovianos, porque hay una diferencia con el resto de provincias de la comunidad muy notable, a que la media de camas de Castilla y León es 3,90 por 1000 habitantes y la de Segovia 2,41, o sea, tenemos más de un tercio de diferencia. El policlínico comenzó a perder actividad en 2003, hasta que 5 años después se produjo el cierre definitivo, aunque en 2007 la Junta había anunciado que acogería los servicios psiquiátricos de Segovia. Con la creación de nuevas unidades de hospitalización psiquiátrica que hemos detallado, la unidad de convalecencia con 10 camas, la unidad de rehabilitación con 20 camas de larga estancia y el hospital de día psiquiátrico con 20 plazas. Debe iniciarse ahora en la redacción de un proyecto y luego, por supuesto, primero está la redacción del proyecto, empezarían las obras. Pero en todo caso son los plazos mínimos que requiere cualquier administración para redactar un proyecto, una contratación pública y luego un proyecto de obra. Los planes quedan en el olvido. 3 años después se habla de un centro sociosanitario. A ese hospital policlínico se le va a dar una función asistencial, que sea un hospital de media y larga estancia, ¿no?, para enfermos crónicos. Dijeron, bueno, el policlínico irá en los presupuestos del 2011 y de hecho nos proporcionó un estudio magnífico que hizo CESECO sobre el edificio y estábamos con esa idea, que tiramos ya para adelante de manera decidida, pero hubo entre medias elecciones, cambió el equipo y ahí son los 8 años que hemos tenido de desierto en este tema. Agotaremos la capacidad que tiene el Hospital General de Segovia y a partir de ahí estudiaremos cualquier otra alternativa que sea necesaria para mejorar la situación de salud de los ciudadanos de Segovia. El policlínico no aportaría grandes novedades. De hecho, algunas de las propuestas que se hacen se orientan hacia la atención sociosanitaria y ahí, sin embargo, estamos trabajando en una línea con las residencias de la Gerencia de Servicios Sociales, que en principio da o irá dando mejor respuesta a esas necesidades sociosanitarias. Además, la tendencia de la atención hospitalaria en estas últimas décadas, y así va a ser en el futuro, no es precisamente la de crecer en dispositivos o en camas hospitalarias, sino todo lo contrario, es ambulatorializar procesos. El hospital se construyó en terrenos cedidos por el Ayuntamiento al Sindicato Vertical para un uso sanitario. Ahora se considera patrimonio sindical. Tenemos que cerrar ese tema porque el policlínico es un edificio que no es nuestro, que no vamos a reabrir. Y es un tema que está clarísimamente solucionado. Después de unos avatares importantes que hemos tenido, pues hemos tenido también la suerte, por qué no decirlo, de poder demostrar que ese edificio, cuando cesaban los usos sanitarios, volvía patrimonio del Estado sin cargas ningunas. Y tenemos, de hecho, un documento del oficial mayor del Ministerio de Empleo, que es el que encargado de mantener ese edificio, que así lo atestigua, ¿no? Con lo cual, pues puede la Administración pedirlo y sería una actuación administrativa simple y recuperarlo. En la plataforma están convencidos de que el dinero presupuestado por el Insalud para el policlínico terminó cubriendo el sobrecoste del Hospital Río Ortega en Valladolid, así que creen que aunque la rehabilitación sea costosa, ha llegado la hora de invertir en Segovia. Pues ni más ni menos que el dinero que está haciendo falta, por ejemplo, en Ávila, cuando recuperaron el provincial de Ávila, equivalente a este en tiempo, en circunstancias, en todo. Luego, posteriormente, hicieron lo mismo con el provincial de Zamora, montones de millones, y ahora mismo están con el de Palencia, que lo están rehabilitando, y bueno, pues ahí los millones caen por decenas. El policlínico es solo un ejemplo de los edificios que quedan vacíos en el recinto amurallado. El edificio de Telefónica en la Plaza de los Huertos, llamado a convertirse en mercado. El Colegio de las Jesuitinas y pronto también el de las Concepcionistas. El Palacio de Mansilla, sede de la universidad. El antiguo INS y en pocos años la Escuela de Magisterio, pendiente de un acuerdo con el Ayuntamiento para oficinas municipales, y los juzgados. Partidarios de que se habilitara alguna normativa, ¿verdad?, por la cual se dificultara mucho
el abandono, tanto por particular como sobre todo por institución pública, de cualquier edificio de carácter histórico que antes de que tuviera asegurado otro uso alternativo. El problema ya no es solo la pérdida de servicios de cara al vecino, sino la pérdida de servicios de centralidad. Es decir, que el centro histórico era centro también en ese sentido en cuanto que se venía a hacer gestiones aquí y de hecho sigue siendo el lugar mejor comunicado con los barrios. Ninguna administración es inocente respecto de lo que está pasando en Segovia y de lo que puede pasar. En distintas responsabilidades de distintos ámbitos se tenga al menos una parecida preocupación en promover la permanencia de los vecinos en el casco histórico, que el interés positivo y bueno, de fomentar la venida del turista. La UNESCO no ha declarado Patrimonio de la Humanidad a unas piedras ni a unos monumentos, sino a una ciudad. Si de esta ciudad sacamos a los vecinos, realmente ha perdido su característica fundamental. O si sacamos a estos vecinos y metemos solo turistas o habitantes de segunda vivienda, es otra ciudad.